Este vídeo explora el turbio universo de tres peligrosas bandas dedicadas al robo de relojes Rolex en Johannesburgo, conocidas de forma colectiva como la Banda de los Rolex. Lejos de ser delincuentes locales de poca monta, estos grupos tenían conexiones profundas con redes criminales internacionales, encargadas de transportar los Rolex robados en Sudáfrica para venderlos en el extranjero. La denominada Banda de los Rolex no estaba formada por un solo grupo, sino por múltiples células de ladrones que operaban por todo Johannesburgo. Sus objetivos eran personas que lucían artículos de alto valor, especialmente relojes Rolex. Para ellos, la mera presencia de una pieza de lujo en la muñeca sugería la posibilidad de encontrar valiosas pertenencias, tanto en poder de la víctima como en su vivienda. Estos delincuentes solían merodear en centros comerciales exclusivos y zonas residenciales acomodadas. Entre todos los grupos que integraban esta red criminal, hubo tres en particular que se ganaron mala fama por la temeridad de sus golpes y la estela de caos que dejaban a su paso. El alcance de sus operaciones se vio fortalecido por sus vínculos con redes de contrabando que les permitían sacar los relojes robados del país. A través de estas organizaciones, las codiciadas piezas de lujo eran enviadas a otros continentes, donde se vendían a compradores deseosos de adquirir un Rolex a una fracción de su precio real. Lugares como Grecia figuraban entre los destinos frecuentes para dar salida a esta mercancía ilegal. Este dúo desencadenó una ola de robos a mano armada por toda Johannesburgo, realizando atracos de manera casi continua en un plazo de pocas semanas. Según los registros policiales, el día 28 de marzo de 2014, una mujer casi pierde la vida cuando hombres enmascarados que viajaban en un BMW blanco le dispararon mientras ella huía de un intento de robo. 4 días después, otra mujer fue víctima de un secuestro relámpago perpetrado por la misma banda, cuyos miembros ocultaban sus rostros con pasamontañas. La violencia escaló con rapidez. Durante 5 días consecutivos tuvieron lugar múltiples robos violentos. Tras semejante cadena de asaltos, la policía intensificó la búsqueda. Con apenas la descripción de un BMW blanco usado por la banda, el exsargento de policía Derek Bruce McIntosh y su compañero, el sargento Robert Deakin, avistaron un vehículo que coincidía con el automóvil descrito en un robo reciente. Cuando encendieron las luces y sirena de su coche patrulla, el BMW aceleró y sus ocupantes abrieron fuego. La lluvia de balas averió el coche patrulla e hirió a los agentes, obligándolos a detenerse. Horas más tarde, el BMW apareció abandonado en un local de comida rápida lleno de casquillos de escopeta y cartuchos de 9 milímetros. Solo un mes después, McIntosh localizó un Chevrolet plateado posiblemente vinculado al mismo grupo. Eran alrededor de la 1 de la tarde cuando encendió las sirenas y el auto sospechoso dio un brusco giro en U, chocando contra la isleta de la vía y quedando casi inmovilizado. McIntosh se bajó de su coche, se identificó como policía y en ese momento estalló la luneta trasera del Chevrolet debido a un disparo desde el interior. Los cristales le cortaron la oreja, pero McIntosh respondió con fuego. El automóvil dio marcha atrás de manera temeraria, mientras los disparos seguían silbando cerca del oficial. El conductor arriesgó todo y se metió en el carril contrario, estrellándose contra un minibús. Aún así, insistió en huir hasta que McIntosh logró acercarse. Un proyectil alcanzó el músculo de la espalda del sargento, pero él, rehusándose a ceder, continuó disparando. 2 ocupantes bajaron corriendo del auto mientras McIntosh sometía al pasajero que quedó dentro. El conductor yacía sin vida, producto del cruce de balas, y los refuerzos capturaron a uno de los hombres que intentaba escapar. Durante el juicio, el abogado defensor alegó que sus clientes nunca habían disparado y culpó al chofer fallecido de ser el único que abrió fuego. McIntosh
admitió que era posible haberle dado muerte, pero que cumplía con su deber y actuó en defensa propia. Finalmente, en 2016, 3 implicados fueron declarados culpables de 9 cargos de robo agravado, 1 cargo de homicidio y 3 cargos de tentativa de homicidio, junto con otras acusaciones que incluyeron daños a la propiedad y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. El Tribunal Superior de Gauteng dictó una pena total de 682 años, sumando las sentencias individuales de estos 3 delincuentes. Procedentes del pueblo de Alexandra, eran conocidos por llevar a cabo robos de viviendas y asaltos de forma despiadada, sobre todo para apropiarse de objetos costosos, especialmente relojes Rolex y joyas. Entre estos individuos, Moses Mosala Maleka se distinguía por su inclinación hacia los lujos, ropa de marca, automóviles de alta gama y una vida ostentosa. Poseía un Mercedes-Benz ML63, una Harley Davidson y hasta una moto de agua. Su vivienda contaba con muros altos, sistemas de seguridad de última generación y cámaras de vigilancia. También regentaba un bar de moda en el pueblo de Alexandra. En su cuenta de redes sociales presumía incluso de tener una pistola Beretta chapada en oro. Sin embargo, la fortuna de Mosala dio un giro cuando él y su banda cayeron detenidos por una serie de robos en viviendas y hurtos de joyería. Inexplicablemente, quedaron en libertad debido a un error burocrático de la policía, que no los presentó ante la corte en el plazo de 48 horas. No obstante, segundos después de salir, 6 policías armados los rodearon y los arrestaron otra vez, ahora por un robo en Sandton, donde a una mujer le arrebataron su Rolex y unos pendientes de diamantes. La investigación policial condujo a varios inmuebles, hallando allí bienes robados valorados en más de 2,5 millones de rands, incluidas pantallas de televisión, anillos con diamantes, gafas y más relojes Rolex. Además, se les confiscaron 4 armas cortas. A pesar de las evidencias, terminaron recobrando su libertad bajo fianza. Al poco tiempo, Mosala se encontraba en un club nocturno en Johannesburgo, donde conversó con una mujer que había llegado acompañada de otro hombre. La atracción mutua fue inmediata y el acompañante, sintiéndose desplazado, se marchó de la discoteca con evidente enfado. Más tarde, Mosala salió con la joven hacia su flamante Volkswagen Golf, pero la noche dio un giro siniestro cuando apareció un hombre en un polo blanco que lo confrontó. Instantes después, resonaron varios disparos. Mosala recibió 10 impactos de bala en la parte superior del cuerpo. La mujer escapó gritando y regresó al local para pedir ayuda. Los amigos de Mosala lo encontraron malherido y lo llevaron al hospital, pero falleció a consecuencia de las heridas. Mientras algunos sospechaban que Mosala fue asesinado por un enemigo de otra pandilla, otros consideraban que su muerte se relacionaba con la disputa por la joven en el club. Nunca se encontró al tirador. En el multitudinario funeral, varios vehículos de alta gama escoltaron el féretro desde Alexandra hasta el cementerio de West Park, testimoniando la popularidad de Mosala entre los suyos, a pesar de su historial criminal. Los robos de Rolex se sostenían en gran medida gracias a poderosas redes de contrabando. En cuanto un reloj era sustraído, ya había un comprador esperando. Algunos de estos clientes gestionaban toda una estructura de ladrones, y los cabecillas a menudo mantenían conexiones en el extranjero y lazos turbios con las autoridades locales, lo cual les ayudaba a mantener su negocio oculto. El caso de un hombre llamado Tony salió a la luz cuando un informante, Konstantinos Kostas Fourakis, reveló detalles sobre su papel como correo, encargado de llevar los relojes robados más allá de las fronteras. Buscando indulgencia judicial, Fourakis declaró bajo juramento cómo Tony y otro cómplice, Ari, almacenaban las piezas de lujo para luego venderlas en Grecia. También afirmó que Tony tenía supuestamente vínculos con la policía, regalando anillos de boda de alto valor
a un exoficial, quien negó cualquier relación criminal y sostuvo que no conocía las actividades ilícitas de Tony. La prensa investigó de forma intensiva los posibles nexos de Tony con la policía y con la infame banda de los Rolex. Poco después, Kelvin L., identificado como líder de otra facción de estos asaltantes, fue abatido por agentes policiales en Midrand, al norte de Johannesburgo. A Kelvin se le atribuían más de 60 robos violentos, muchos de ellos cometidos en las entradas de viviendas de zonas adineradas. A pesar de que Kelvin enfrentaba varias causas judiciales, la policía informó que, aquel día, lo sorprendieron en una camioneta Ford Bantam blanca junto a otro hombre que actuaba de forma sospechosa. Al intentar detenerlos, los sujetos abrieron fuego y se dio inicio a una persecución con intercambio de disparos, finalizando con la muerte de ambos, recuperándose en el vehículo un fusil AK-47 y otra arma larga. Se especuló que este desenlace pudo guardar relación con la investigación mediática sobre Tony y su red criminal, pero jamás se probó una conexión directa entre ambos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para enterarte de futuros vídeos. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creciendo para traer vídeos nuevos cada semana.